En el concesionario Electricidad del Futuro olía a cuero nuevo, cera y dinero. Tess Breyer revolvía nerviosamente las llaves en el bolsillo de su chaqueta mientras el vendedor, un hombre alegre de unos 30 años, le hablaba de las ventajas de su modelo estrella, el Atlanta Prism. Ella ya lo sabía todo. Cada característica técnica, cada detalle del interior, cada opción. Llevaba 7 años ahorrando para este coche. 7 años de turnos nocturnos extra en la Clínica San Mateo, renunciando a las vacaciones y ahorrando constantemente. ¿Se ha decidido, señorita Breyer? El vendedor arqueó una ceja al notar su impaciencia. Señora, corrigió Tess mecánicamente. Sí, estoy lista para firmar los documentos. Sacó una carpeta con los extractos bancarios impresos, los comprobantes de transferencia y su impecable historial crediticio. Mientras la mayoría de los compradores solicitaban un crédito, Tess pagaba el importe total de una sola vez. $87,000, la cifra que había aparecido en sus sueños durante los últimos meses. Perfecto. El gerente esbozó una amplia sonrisa. Sígame, la acomodo en la oficina para formalizar el trámite. Siguiéndolo entre las filas de relucientes automóviles, Tess vio su reflejo en la superficie espejada del coche más cercano. De estatura media, con el pelo negro azabache recogido en un moño severo, ojos grises, pómulos ligeramente afilados y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que le arrugaba los ojos. Pensaba que estaría nerviosa o preocupada al desprenderse de tal suma, pero en cambio solo sentía un entusiasmo creciente. Como por arte de magia, su mente borró los recuerdos de todos los turnos nocturnos, las fiestas perdidas y los años de ahorro en todo, incluyendo la ropa y el ocio. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, el gerente le entregó solemnemente un llavero con el logotipo de Atlanta. Su coche la espera, señora Breyer. Permítame mostrarle las funciones principales. Tess se sentó en el asiento del conductor, recubierto de suave piel de color blanco lechoso. El interior olía a nuevo y a posibilidades. La consola central brillaba con una pantalla negra brillante que se iluminó suavemente en cuanto pulsó el botón de arranque. Bienvenida, nueva usuaria, dijo una melodiosa voz femenina por los altavoces. Por favor, identifíquese para la configuración inicial del sistema de a bordo. Tess Breyer, dijo ella, disfrutando del momento. Muestra de voz registrada. Bienvenida, Tess. Soy Voyager, tu ordenador de a bordo y asistente personal. ¿Deseas realizar la configuración completa ahora o más tarde? Ahora. Tess no pudo contener una sonrisa. Esperó a que el gerente se alejara a una distancia segura y añadió: He esperado tanto tiempo para esto. El sistema la guió a través de la configuración de la temperatura preferida, la posición del asiento, la distancia a los pedales y al volante, el modo de iluminación del habitáculo y todos los demás parámetros. Cuando terminó, Tess sentía que el coche era una prolongación de su cuerpo. Al salir del concesionario en el nuevo sedán plateado, dio una vuelta por San Mateo, acostumbrándose al volante sensible y al motor potente pero totalmente silencioso. Tess no podía dejar de sonreír. En ese momento no pensaba en el dinero ni en lo que diría Landon. Había ahorrado durante 7 años para comprarse ese coche, y era su dinero, el de los turnos extra y los trabajos secundarios que su marido ni siquiera sospechaba. Su matrimonio con Landon hacía tiempo que había dejado de ser lo que ella imaginaba 10 años atrás, cuando se conocieron en la universidad. En aquel entonces, él era un ambicioso estudiante de arquitectura que trabajaba en una empresa constructora local y tenía grandes planes para el futuro. Ella era una estudiante de enfermería, práctica y decidida. Se complementaban a la perfección. Él soñaba con grandes proyectos y ella tenía los pies en la tierra y lo apoyaba. Los primeros años después de la boda fueron casi perfectos.
Alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de San Mateo, trabajaban y esperaban que Landon pronto obtuviera un ascenso y pudiera realizar sus proyectos de arquitectura. Pero el tiempo pasaba y él se volvía cada vez más irritable y reservado. Las ambiciones dieron paso a la rutina, los sueños de tener su propio negocio, a un puesto estable pero aburrido como gerente de nivel medio en la misma empresa constructora. Tess sospechaba que la culpa era de su madre, Rowena Frost, una mujer de carácter fuerte y lengua afilada. Landon era hijo único y, tras la muerte de su padre cuando él tenía 12 años, Rowena centró toda su energía y ambición en su hijo. Era profesora en el mismo San Mateo, conocida por su severidad y sus altas exigencias. Generaciones de alumnos temían entrar en su clase, y Tess a menudo se preguntaba cuánto más difícil debía de ser para Landon, que no podía escapar de su influencia ni siquiera en casa. Cuando empezaron a salir, Landon se rebelaba a menudo contra el control de su madre. Eso fue lo que atrajo a Tess, su deseo de independencia, de demostrar que podía tomar sus propias decisiones. Pero los años pasaron y ella observaba con inquietud cómo Rowena recuperaba poco a poco el control sobre su hijo. Al principio eran cosas sin importancia, llamadas varias veces al día, visitas inesperadas a su apartamento, consejos insistentes sobre todo, desde la elección de los muebles hasta la planificación de las vacaciones. Luego, la intromisión en sus decisiones financieras. Landon empezó a consultar con su madre antes de cada compra importante. Cuando decidieron comprar una casa, Rowena insistió en que estuviera a 10 minutos en coche de la suya. «Llegamos a casa», anunció el ordenador de a bordo, sacando a Tess de sus recuerdos. Aparcó en la entrada de su modesta casa de 2 plantas en un tranquilo barrio de San Mateo. Paredes blancas, contraventanas azules, un jardín bien cuidado, todo como debe ser en un barrio residencial decente, solo que la casa no la habían elegido ellos, sino Robin, que había convencido a Landon de que era el lugar perfecto para empezar una vida en familia, vida familiar. Tess sonrió con amargura. 10 años de matrimonio y sin hijos, aunque en un principio habían planeado tener al menos 2. Tras 5 años de intentos infructuosos, se hicieron unas pruebas que no revelaron ningún problema en ninguno de los dos. Los médicos lo calificaron de infertilidad inexplicable y les aconsejaron que se relajaran, como si eso fuera posible con la presión constante de Rowena, que insinuaba que su nuera era incapaz de cumplir con su deber. Tess salió del coche y se detuvo un momento para admirar sus formas curvilíneas. En ese momento salió de la casa de al lado Amber Núñez, su amiga y vecina, una alegre enfermera de la sala de maternidad de la misma clínica. «Vaya», silbó Amber acercándose. «Por fin lo has hecho, qué bonito. He ahorrado durante 7 años», dijo Tess, acariciando el capó del coche como si fuera un ser vivo. «Cada centavo de mis turnos extra». «¿Y Landon lo sabe?» Amber inclinó la cabeza, mirando el coche con escepticismo. Nunca había ocultado su opinión sobre el marido de Tess y su madre. «Lo sabrá esta noche». Tess se encogió de hombros. «Es mi dinero, Amber. No he cogido nada del presupuesto familiar». «Y haces bien», Amber aplaudió. «Ya es hora de que se dé cuenta de que no eres solo su sombra ni la sirvienta de su madre. ¿Qué crees que dirá?» Tess negó con la cabeza. «Espero que se alegre por mí. Sabe cuánto tiempo he soñado con este coche», pero en el fondo dudaba. En los últimos años, Landon se había convertido cada vez más en una copia de su madre, igual de controlador, igual de seguro de saber lo que era mejor para todos, especialmente para Tess. «En cualquier caso, enhorabuena», Amber abrazó a su amiga. «Te mereces esta belleza. ¿Quieres que demos una vuelta algún fin de semana?» «Claro». Tess sonrió, pero sus pensamientos ya estaban en la conversación que iba a tener con su marido. Cuando Amber se marchó, Tess volvió al coche y sacó del maletero una caja con documentos e instrucciones.
En ella también había un folleto brillante que describía todas las funciones BOASO del Atlanta Prism, desde el control por voz hasta la conducción autónoma y el reconocimiento facial de los pasajeros. Este coche estaba literalmente repleto de electrónica, lo que lo hacía tan caro. Hojeando el folleto, Tess recordó a Scott Velor, un viejo amigo de la escuela secundaria. A diferencia de la mayoría de sus conocidos comunes, Scott no fue a la universidad. En su lugar, se empleó en un taller mecánico y aprendió electrónica por su cuenta. Ahora era conocido en ciertos círculos como alguien capaz de hackear y reprogramar prácticamente cualquier sistema de un coche. Oficialmente trabajaba como diagnosticador en un gran centro de automóviles, pero se rumoreaba que, por un precio extra, podía oír las prestaciones de los coches mucho más allá de los ajustes de fábrica. Landon nunca ocultó su antipatía hacia Scott. Es un tipo poco fiable, decía frunciendo el ceño. Siempre va con esa chaqueta sucia y se mete en asuntos turbios. Tess sabía que, en realidad, a Landon, o más bien, a Reuben a través de él, no le gustaba la independencia de Scott, su renuencia a seguir las reglas establecidas. Después de otra pelea por él, Tess casi dejó de hablar con su viejo amigo, intercambiando mensajes de vez en cuando en días festivos. Suspiró, dejó el folleto y miró el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Landon debía regresar pronto. Tess decidió preparar su cena favorita, filete con puré de papas y espárragos. Quizás eso suavizaría la noticia de la gran compra que había hecho sin consultarle. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en el coche aparcado en la entrada. No era solo una compra, era un símbolo de su independencia, una prueba de que todavía era capaz de tomar sus propias decisiones. En los últimos años, esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Cuando se casaron, Landon estaba orgulloso de su independencia. Mi mujer no solo es guapa, sino que también tiene carácter, presumía ante sus amigos. Pero poco a poco, bajo la influencia de su madre, su actitud fue cambiando. Ahora, cualquier muestra de independencia le irritaba. «Tenemos que hablarlo juntos, Tess», le decía, incluso si se trataba de comprar un vestido nuevo o quedar con sus amigas. Rowena manipulaba hábilmente a su hijo, aprovechando su inseguridad y su miedo a perder el amor de su madre. «Solo quiero lo mejor para ti, cariño», decía, entrometiéndose en todos los aspectos de su vida, desde la planificación de las vacaciones hasta la elección del color de las cortinas. Y Landon obedecía, como si hubiera vuelto a la infancia. Tess oyó el ruido de un coche al acercarse y miró por la ventana. El viejo Ford de Landon se detuvo junto a su nuevo Atlanta, creando un contraste llamativo. Observó cómo su marido salía del coche, veía el nuevo vehículo y se quedaba paralizado. Incluso desde la distancia, pudo ver cómo cambiaba su expresión, pasando de la sorpresa a la incomprensión y luego a algo parecido a la inquietud. Tras respirar hondo, Tess volvió a los fogones. Los filetes estaban casi listos y el olor a carne asada inundaba la cocina. Oyó que se abría la puerta principal. «¿Tess?». La voz de Landon sonaba tensa. «¿De quién es el coche que hay en nuestra entrada?». «Es mía», respondió ella, volviéndose hacia él y tratando de parecer tranquila. «Por fin me he comprado el Atlanta, el coche con el que llevaba tanto tiempo soñando». Landon la miró en silencio durante unos segundos, frunciendo las cejas rubias. «¿Has comprado un coche sin consultármelo?», preguntó con tono incrédulo. «Tess, es un gasto enorme». «He estado ahorrando para ella durante 7 años, Landon». Apagó la cocina y se volvió hacia él. «Son mis ahorros personales de los turnos extra. Sabías que la deseaba». «Pero podríamos haberlo hablado juntos». Se pasó la mano por el pelo corto, un gesto que ella conocía bien, señal de irritación creciente. «¿Qué pensará mamá? Ella considera que esos gastos son frívolos». Y ahí estaba. Tess sintió como una ola de amargura la invadía.
Por supuesto, lo primero en lo que había pensado Landon era en lo que diría su madre. «Tu madre no tiene nada que ver», intentó decir con calma. «Es mi dinero, Landon. Lo he ganado con mi trabajo y tengo derecho a gastarlo como me parezca». Landon abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, se tensó visiblemente. «Es mamá», murmuró y respondió. «Hola, mamá». «Sí, acabo de llegar a casa». «No, aún no he tenido tiempo». «Sí, la veo». «Sí, muy cara». «No, no lo sabía». Tess sintió que se le enrojecía el rostro. Por supuesto, Rowena ya sabía lo del coche. Seguramente alguno de los vecinos se lo había contado, quizá la misma señora Peterson, que consideraba su deber informar a la pobre señora Frost de todas las crash de su nuera. «No, mamá, no creo que sea buena idea». Landon estaba claramente empezando a ponerse nervioso. «Estamos a punto de cenar». «Sí, hablaré con ella». «Bueno, hasta mañana». Colgó el teléfono y parecía como si le esperara una complicada operación quirúrgica en lugar de una conversación con su esposa. «Mamá quiere venir mañana», dijo por fin, evitando mirar a Tess a los ojos. «Dice que hace tiempo que quiere hablar con nosotros sobre algo importante». Tess sintió que se le encogía el corazón ante el mal presentimiento. Rowena nunca venía sin motivo. Todas sus visitas tenían un objetivo, normalmente relacionado con otro intento de controlar sus vidas. «Está bien», dijo ella, volviendo a la cena. «Prepararé algo para la merienda». El resto de la noche transcurrió en un tenso silencio. Landon apenas tocó su filete favorito y se fue al salón a ver la televisión nada más terminar de cenar. Tess se quedó en la cocina, metiendo mecánicamente los platos en el lavavajillas y pensando en lo que pasaría al día siguiente. Quizás había llegado el momento de recordar el número de teléfono de Scott Baylor. Tess no podía dormir. Landon hacía rato que respiraba tranquilamente a su lado, mientras ella daba vueltas en la cama, repasando los acontecimientos del día. El coche nuevo estaba aparcado en la entrada, símbolo tangible de su independencia. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, pero en lugar de alegría, solo sentía inquietud. La visita de Rowena al día siguiente no prometía nada bueno. Tess se levantó silenciosamente de la cama, tratando de no despertar a su marido, y se acercó a la ventana. A la luz de la luna, la silueta plateada del Atlanta parecía casi sobrenatural. Sonrió involuntariamente al recordar cómo el coche respondía a sus caricias, cómo se movía con suavidad y docilidad por las calles de San Mateo. «Quizá estoy exagerando», pensó Tess al volver a la cama. «Quizá Rowena solo quiere felicitarme por la compra». Pero conocía lo suficiente a su suegra como para no hacerse ilusiones. La mañana comenzó como de costumbre. Landon se levantó a las 6:30, se duchó, tomó un café y se fue a trabajar a las 7:20. Estaba callado y Tess no intentó entablar conversación. En 10 años de matrimonio había aprendido a reconocer su estado de ánimo y sabía que era mejor no molestarlo en ese momento. Después de que se marchara, se permitió un pequeño capricho: ir al trabajo en su coche nuevo. Sus compañeros de la clínica estaban encantados, especialmente las enfermeras de su turno. Se agolparon alrededor del Atlanta en el aparcamiento, admirando la carrocería brillante y el lujoso interior. «Tess, es una pasada», exclamó Gina, la enfermera jefe. «Tu marido debe de estar muy orgulloso de ti». Tess esbozó una sonrisa forzada, sin querer explicar la complicada situación. «Es mi pequeño sueño», dijo evasivamente. Llevaba mucho tiempo ahorrando. El día en la clínica pasó volando. Procedimientos rutinarios, goteros, medición de la presión arterial, rellenar historiales médicos. Tess trabajaba de forma automática, con la mente en otra parte. Imaginaba cómo llegaría Rowena y qué diría del coche. En sus fantasías más atrevidas, su suegra se alegraba por ella y la felicitaba por la compra.
En las más realistas, resoplaba con desdén y empezaba un largo sermón sobre la gestión inteligente de las finanzas. A las 3 de la tarde, Tess terminó su turno y se fue a casa. De camino, se detuvo en el supermercado y compró todo lo necesario para el té: fruta fresca, galletas y el pastel de cerezas favorito de Rowena, de la panadería local. Como si eso fuera a ayudar, pensó mientras pagaba en la caja. Landon regresó del trabajo antes de lo habitual, alrededor de las 5 de la tarde. Parecía tenso, pero a la vez animado, casi emocionado. Tess, que estaba colocando las tazas para el té, observó con sorpresa cómo se ponía su camisa de gala, la que solo se ponía para reuniones importantes y celebraciones familiares. ¿Vas a salir?, preguntó ella, tratando de entender el motivo de tantos preparativos para la visita de su madre. No, solo titubeó mientras se ataba la corbata. Solo quiero estar presentable. Ya sabes cómo es mamá. Sí, ella conocía a Rowena. Conocía su costumbre de fijarse en cada detalle, desde una corbata mal puesta hasta unas tazas mal colocadas. Solo quiero que todo sea perfecto, decía su suegra con su tono suave, pero que no admitía réplica. Y, por alguna razón, todos a su alrededor, incluido Landon, se esforzaban por cumplir sus estándares de perfección. Rowena llegó puntualmente a las 6 en punto, como siempre. Llegó en su viejo Volvo, que claramente había visto días mejores. Tess observó desde la ventana cómo su suegra salía del coche, se alisaba la blusa impecablemente planchada y echaba una mirada evaluadora al nuevo Atlanta. Su expresión era indescifrable, pero Tess notó que se inclinaba ligeramente para ver el precio en la etiqueta que aún estaba pegada en el parabrisas. «Ha llegado mamá», dijo Tess, volviéndose hacia Landon, que se ajustaba nerviosamente la corbata frente al espejo del vestíbulo. «Ya voy», respondió él con un profundo suspiro, como si estuviera reuniendo fuerzas, y se dirigió a abrir la puerta. Tess oyó el alegre saludo de su marido, la voz aguda y un poco ronca de su suegra y el sonido de unos pasos que se acercaban a la cocina. Esbozó una sonrisa y se volvió hacia la puerta. «Hola, Rowena». Tess intentó sonar sinceramente cordial. «¿Qué tal el viaje?» «Sin incidentes», respondió secamente su suegra, echando una mirada crítica a la cocina. «Aunque mi viejo Volvo ha vuelto a hacer ruidos extraños, creo que no le queda mucho». Tess notó la rápida mirada que intercambiaron madre e hijo y sintió que se le encogía el corazón. Algo le decía que la conversación no iba a salir como ella quería. «Te he preparado tu té favorito», dijo, señalando la mesa puesta, «y pasé por Sweet Corner a comprar un pastel de cerezas». «Muy amable», dijo Rowena, quitándose la chaqueta ligera y colgándola cuidadosamente en el respaldo de la silla. «Pero primero me gustaría hablar. Landon y yo tenemos noticias». Tess miró a su marido, pero él evitó su mirada. Apartó nerviosamente la silla para su madre y se sentó a su lado, frente a Tess. Parecían conspiradores a punto de hacer un anuncio importante. «¿Qué noticias?», preguntó Tess, tratando de mantener la calma. Rowena cruzó las manos sobre la mesa, un gesto que solía hacer antes de iniciar una conversación seria con sus alumnos. Tess se enderezó involuntariamente, como si volviera a estar en el aula. «Como sabes, mi Volvo lleva mucho tiempo pidiendo que lo lleven al desguace», comenzó Rowena. «Y Landon y yo hemos estado hablando de comprarme un coche nuevo». Tess sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Miró a su marido, que ahora la observaba con una extraña mezcla de determinación y culpa. «Tess», carraspeó Landon, «¿recuerdas que hablamos de ayudar a mamá con un coche nuevo? Ha hecho tanto por nosotros y ahora que está jubilada sería justo apoyarla». «No recuerdo esa conversación», dijo Tess lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo mencionamos», insistió Landon. «Quizá no lo discutimos en detalle, pero la idea estaba ahí». Tess se quedó callada,
esperando que continuara, aunque ya se imaginaba lo que iba a decir. En fin, dijo Landon respirando hondo, tu madre y yo pensamos que tu nuevo Atlanta sería la solución ideal. Es perfecto para ella, seguro, cómodo y con funciones avanzadas para conductores mayores. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Tess sintió que se le iba la sangre de la cara. Miró a su marido sin poder creer lo que oía. ¿Quieres regalarle a tu madre el coche que compré ayer con mis ahorros? Le costaba articular palabra. Tess, entiéndelo. Landon se inclinó hacia adelante con voz casi suplicante. Mamá realmente necesita un coche fiable. Su Volvo está a punto de desmoronarse en la carretera. Tú tienes acceso al transporte de la clínica y siempre puedes usar mi coche. Que no es mejor que el Volvo de tu madre, replicó Tess secamente. Pero entiendes que la seguridad de mamá es más importante, intervino Rowena con voz suave, pero con un tono claramente reprochador. A su edad, la fiabilidad del transporte es una cuestión de vida o muerte. Tess los miró a ambos, sin saber qué decir. Una parte de ella quería gritar, vomitar todos los años de resentimiento y decepción acumulados. Otra parte entendía que eso no cambiaría nada. Landon siempre había elegido a su madre, siempre había antepuesto sus deseos y necesidades a todo lo demás, incluido su matrimonio. He ahorrado para este coche durante 7 años, dijo finalmente en voz baja. 7 años de turnos extra, de renunciar a vacaciones y a ropa nueva. Lo he soñado, he planeado cómo lo conduciría. Cariño, entendemos que estés disgustada. Landon intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Pero piensa en la alegría que le darás a mamá. Ella ha hecho tanto por nosotros. Por ti, quiso decir Tess. Lo hizo por ti. Pero se calló. Además, añadió Rowena, sería una decisión financiera sensata. ¿Para qué necesita la familia 2 coches si pueden arreglárselas con uno? Sobre todo cuando se trata de un modelo tan caro. Pero ya lo he comprado, objetó Tess. El dinero ya está gastado. Lo entendemos, asintió Landon. Pero ahora es importante aprovechar al máximo ese recurso, y mamá necesita el Atlanta más que tú. Tess sintió que algo se rompía dentro de ella. Todo se repetía. Como cuando planearon un viaje a Europa para su 5º aniversario y acabaron yéndose a pescar con Rowena porque ella siempre había soñado con enseñar a Landon a pescar truchas. O cuando estaban eligiendo muebles nuevos para el salón y acabaron comprando los sofás que había recomendado Rowena, aunque a Tess le parecían terriblemente incómodos. «Me lo prometiste, Landon», dijo ella, levantando la vista hacia él. «¿Te acuerdas? Después de lo de los sofás, prometiste que no volverías a dejar que tu madre se entrometiera en nuestras decisiones». Landon se tensó visiblemente. «Eso es completamente diferente. Se trata de la seguridad de mi madre, no de los muebles». «No se trata de eso, y lo sabes». Tess negó con la cabeza. «Se trata de que estás permitiendo que ella vuelva a dictarnos cómo debemos vivir». «Tess». La voz de Landon adquirió un tono admonitorio. «No hables así de mi madre». «No pasa nada, cariño», dijo Rowena poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. «Tess solo está disgustada. Pronto comprenderá que es la decisión correcta». Tess observó aquella idílica escena, madre e hijo unidos contra ella, y sintió como una ola de desesperación la invadía. ¿Iba a ser siempre así? Cada decisión que tomara, cada intento de mostrar su independencia, ¿se toparía con esa resistencia silenciosa? «Necesito pensar», dijo, levantándose de la mesa. «Lo siento, pero no estoy de humor para tomar el té». «Tess». Landon también se levantó. «No puedes irte así. Tenemos que resolver esto». «Ya está resuelto, ¿no?» Lo miró directamente a los ojos. «Tu madre y tú ya lo habéis decidido, como siempre». Con estas palabras, salió de la cocina. En el vestíbulo, cogió su abrigo y su bolso y salió corriendo de la casa sin mirar atrás.
El Atlanta seguía en la entrada, brillando bajo los rayos del sol poniente. Tess se sentó al volante, arrancó el motor y salió a la carretera sin tener una idea clara de hacia dónde se dirigía. Simplemente conducía, disfrutando del silencio y de la suave marcha del coche. La ciudad quedó atrás y pronto Tess se encontró en la carretera costera. El océano se extendía a su derecha, enorme y tranquilo. Se detuvo en un mirador y salió del coche, dejando que el viento salado le acariciara la cara. El teléfono en su bolsillo vibraba con los mensajes y las llamadas entrantes, pero ella lo ignoró. Ahora necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos. La historia de su matrimonio pasó ante sus ojos como fotogramas de una película antigua. El primer encuentro en la cafetería de la universidad, donde Landon derramó café sobre sus apuntes y se disculpó con tanta amabilidad. Su primera cita en el parque de atracciones, donde él ganó un enorme oso de peluche para ella. La propuesta de matrimonio en la playa, con un anillo escondido en una concha. Entonces, todo parecía tan perfecto, tan prometedor. El primer encuentro con Rowena tuvo lugar un mes después de que comenzara su relación. Landon llevó a Tess a casa de sus padres para almorzar el domingo. Rowena fue impecablemente educada, pero fría. «¿Así que eres enfermera?», le preguntó entonces. «Una profesión interesante. Landon siempre ha dicho que quiere una esposa con estudios superiores». Tess ignoró entonces ese comentario, achacándolo a la desconfianza de una madre hacia la nueva novia de su hijo, pero a ese primer comentario le siguieron otros, cada uno un poco más mordaz que el anterior. «Tess, querida, ¿no te parece que ese pintalabios es demasiado llamativo para una cena familiar?» O «Siempre he pensado que las verdaderas amas de casa hacen el pan en casa y no lo compran en la tienda». Y poco a poco, Landon, que al principio defendía a Tess, empezó a dar la razón a su madre. «Mamá solo quiere lo mejor», decía. «Tiene mucha experiencia en la vida, deberíamos hacerle caso». Tras la muerte del padre de Landon, cuando Rowena se quedó sola en la gran casa, su influencia sobre su hijo no hizo más que aumentar. Llamaba varias veces al día, solo para asegurarse de que todo estaba bien. Insistía en celebrar cenas familiares semanales que se convertían en largas charlas sobre cómo debían vivir. Poco a poco, sus consejos se convirtieron en órdenes que Landon obedecía sin rechistar. Cuando Tess intentó hablar con él al respecto, él la acusó de insensible. «Mamá se está haciendo mayor, necesita nuestro apoyo», le dijo. «¿No puedes tener un poco de paciencia?» Tess fue paciente. Durante 10 largos años aguantó, cedió y transigió. Y ahora que por fin había hecho algo solo para ella, Rowena y Landon habían decidido quitárselo. Tess sacó el teléfono del bolsillo. Varias llamadas perdidas de Landon, un mensaje de Amber preguntando si todo iba bien y una extraña notificación de un nuevo contacto en la red social. Scott Velor le había enviado una solicitud de amistad. Sonrió. Qué extraño que apareciera precisamente hoy, como si sintiera que ella necesitaba apoyo. Tess aceptó la solicitud y, tras dudar un segundo, le escribió un mensaje. «Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal?» La respuesta llegó casi al instante. «Todo bien. He visto tu nuevo coche en la foto de Amber. Es precioso. El modelo está repleto de electrónica. Hace poco estuve investigando uno igual. Si quieres que te explique todas las funciones, escríbeme». Tess se quedó pensativa. Recordó los rumores de que Scott podía decir las prestaciones de cualquier coche. Y si rápidamente apartó ese pensamiento de su mente. No, primero tenía que volver a casa e intentar hablar con Landon otra vez. Quizás él entendería lo importante que era ese coche para ella, lo mucho que significaba. Pero en el fondo sabía que nada cambiaría. Landon ya había tomado una decisión, y como siempre, coincidía con los deseos de su madre. Tess volvió al coche y se dirigió a casa. Por el camino, repasó una y otra vez en su cabeza la conversación con Landon y Rowena,
tratando de encontrar las palabras que pudieran cambiar algo. Pero todos los argumentos parecían inútiles ante la silenciosa alianza entre madre e hijo. Cuando llegó a casa, ya era tarde. El coche de Rowena había desaparecido del camino de entrada. Al parecer, su suegra había decidido no esperar a que Tess regresara. La casa estaba en silencio. Landon estaba sentado en la sala de estar, mirando fijamente la televisión, aunque Tess dudaba que estuviera viendo realmente el programa. «¿Has vuelto?», constató sin volverse. «Sí». Tess se quitó la chaqueta y se sentó en el borde del sofá. «Tenemos que hablar, Landon». «¿De qué hay que hablar?». Por fin la miró. «Montaste una escena delante de mi madre y luego te escapaste como una adolescente». «No monté ninguna escena», replicó Tess con calma. «Solo dije que necesitaba pensar. Y es verdad». «¿Pensar en qué?». La voz de Landon sonaba irritada. «Mamá necesita un coche seguro. Tú tienes uno nuevo. Es simple lógica». «No, Landon, eso no es lógica». Tess negó con la cabeza. «Es otro caso en el que dejas que tu madre decida por nosotros». «No digas tonterías», resopló él. «Yo tomo mis propias decisiones». «¿De verdad?». Ella lo miró a los ojos. «Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo en contra de los deseos de tu madre?». Landon abrió la boca, pero no dijo nada. Era evidente que estaba tratando de recordar al menos un caso, pero sin éxito. «¿Lo ves?», dijo Tess en voz baja. «Ni siquiera puedes recordar». «No significa nada», dijo él, restándole importancia. «Es solo que mi madre y yo solemos pensar igual». «No, Landon», suspiró Tess. «Significa que no puedes enfrentarte a ella, ni siquiera cuando se trata de algo importante para tu esposa». Landon se quedó callado, con el rostro cada vez más oscuro por la ira. «¿Sabes lo que pienso?», dijo finalmente. «Pienso que eres una egoísta. Solo piensas en ti misma, en tus deseos. ¿Y qué hay de que mi madre realmente necesita un coche seguro? ¿Qué pasará si le ocurre algo porque su viejo Volvo se avería en la autopista? ¿Y qué tal si le compramos otro coche?», sugirió Tess. «No tiene por qué ser tan cara, pero que sea fiable». «¿Y de dónde sacamos el dinero?», preguntó Landon con escepticismo. «Acabas de gastarte todos tus ahorros». «Puedo seguir haciendo turnos extra», dijo Tess. «En un año o año y medio podremos comprarle un buen coche». «Un año o año y medio». Landon negó con la cabeza. ¿Y qué va a hacer ella todo ese tiempo? ¿Arriesgar su vida en ese cacharro? «Puede usar el transporte público», sugirió Tess. «O podríamos turnarnos para llevarla a donde necesite». «Eso es imposible», rechazó Landon. «Mamá está acostumbrada a ser independiente. No puede depender de los horarios de los autobuses ni de nuestros horarios de trabajo». «Y yo sí puedo», pensó Tess, pero no lo dijo en voz alta. «Landon», intentó de nuevo, «entiéndelo. Este coche no es solo un medio de transporte para mí. Es una recompensa por todos estos años de duro trabajo, un símbolo de que puedo alcanzar mis metas». «Tess», su tono se suavizó, «entiendo que estés molesta, pero piensa en todo lo que mamá ha hecho por nosotros. Nos ayudó con la primera cuota de la casa, siempre nos ha apoyado con sus consejos». «Consejos no solicitados», añadió Tess mentalmente. «Y ahora nos toca a nosotros ayudarla», concluyó Landon. «Eso es lo que hacen las familias, cuidarse unas a otras». Tess sabía que seguir discutiendo no tenía sentido. Landon ya había tomado una decisión, y ningún argumento le haría cambiar de opinión. No se trataba solo del coche, sino del poder en su relación, de la posibilidad de tomar sus propias decisiones. «Está bien», dijo ella finalmente, sintiendo que algo dentro de ella se rompía definitivamente. «Si tú insistes». Landon se iluminó sin darse cuenta del tono falso de su voz. «Gracias, cariño. Sabía que lo entenderías. Mamá se pondrá muy contenta». «Claro que sí», pensó Tess. «Vendrá el sábado a recoger el coche», continuó Landon. «Ya lo tengo todo arreglado.
Iremos juntos a la oficina de tráfico para cambiar los papeles. Tess asintió sin atreverse a hablar. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Sacó el teléfono y mientras Landon seguía hablando de lo feliz que se pondría su madre, le escribió un mensaje breve a Scott. Necesito tu ayuda con mi coche nuevo. Es confidencial. ¿Cuándo podemos vernos? La respuesta llegó en unos segundos. Mañana a las 4, después de tu turno. Ve al taller de Ocean Drive. No digas nada a nadie. A la mañana siguiente, Tess se despertó con una extraña sensación de calma. Landon ya se había ido a trabajar y había dejado una nota en la mesa de la cocina. Llamé a mamá. Se puso muy contenta. Te cuento los detalles esta noche. Gracias por tu comprensión. Te quiero, L. Tess arrugó el papel y lo tiró a la basura. La silenciosa ira que había reprimido el día anterior dio paso a una fría determinación. Desayunó rápidamente, se arregló y salió de casa media hora antes de lo habitual. Se sentó al volante de su Atlanta y cerró los ojos un instante, disfrutando del silencio del habitáculo y del ligero olor a cuero nuevo. «Buenos días, Tess», la saludó la melodiosa voz del ordenador de a bordo. «¿A dónde vamos hoy?» «A la Clínica San Mateo», respondió ella, arrancando el motor. De camino al trabajo pensó en lo que iba a hacer. La reunión con Scott estaba fijada para las 4, justo después de su turno. Hasta ese momento tenía que mantener la compostura y no dejar que Landon se diera cuenta de que estaba tramando algo. En la clínica le esperaba un día de trabajo habitual: pacientes, procedimientos, documentación. Alrededor del mediodía, Amber entró en la sala de descanso de las enfermeras. Aquí está nuestra conductora», le guiñó un ojo a Tess. «¿Qué te parece la belleza?» «Impresiones complicadas», dijo Tess, dando un sorbo a su taza de café. «Landon ha decidido que el coche debe ser para su madre». «¿Qué?» Amber se dejó caer en la silla de enfrente. «¿Es una broma?» «Ojalá», dijo Tess con una sonrisa amarga. «Ayer, Robin y él me convocaron a una reunión familiar. Resulta que la pobre anciana necesita urgentemente un coche nuevo y mi Atlanta es perfecto». Amber se quedó callada un rato, aparentemente asimilando la información. «¿Y aceptaste?», preguntó finalmente. «En apariencia, sí». Tess bajó la voz, aunque no había nadie más en la habitación. «Pero tengo un plan. Voy a ver a Scott Velor hoy después del trabajo». «¿A Scott?» Amber arqueó una ceja. «¿El hacker mecánico? No habéis hablado en 100 años». «Ayer apareció de repente en las redes sociales», explicó Tess, «como si sintiera que te necesitaba. Tiene ciertas habilidades que me pueden ser útiles». «Suena misterioso y un poco aterrador», dijo Amber, inclinándose hacia adelante. «¿Qué tienes pensado hacer?» Tess miró a su alrededor para ver si había entrado alguien más y le contó en voz baja su plan a su amiga. A medida que hablaba, la sonrisa de Amber se hacía más amplia. «Es genial», exclamó cuando Tess terminó. «Muy astuto, pero genial. Rowena se merece una buena lección». «¿Crees que estoy exagerando?», preguntó Tess con dudas. «De ninguna manera». Amber negó con la cabeza con determinación. «Esa mujer lleva años manipulándolos a los dos. Landon es un niño de mamá que nunca madurará si nadie le obliga a tomar decisiones. Y tú te mereces tu coche, maldita sea». Tess le sonrió agradecida a su amiga. «Gracias por tu apoyo. Lo necesito mucho ahora». Después del almuerzo, Tess terminó su turno y se dirigió a su cita con Scott. El taller mecánico Ocean Garage estaba en la zona industrial de la ciudad, lejos de las rutas habituales de Landon y ella. Era el lugar perfecto para una cita secreta. Landon nunca habría ido allí por casualidad. Tess aparcó el Atlanta a la entrada del taller y dudó un instante. La idea de que alguien estuviera hurgando en la electrónica de su nuevo coche le inquietaba.
Pero entonces recordó la cara de satisfacción de Rowena y su tono condescendiente cuando había hablado de una decisión financiera sensata. Tess salió decidida del coche y se dirigió a la puerta del taller. Dentro olía a aceite de motor, goma y metal. Varios mecánicos trabajaban en coches elevados con gatos hidráulicos. La radio sonaba a todo volumen, interrumpida periódicamente por el ruido de las herramientas neumáticas. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó un joven con un mono manchado. Busco a Scott Baylor, respondió Tess. Me está esperando. Ah, ¿es usted para Scotty? El chico sonrió. Está en su guarida. Siga recto y a la izquierda, la puerta con el letrero Diagnóstico. Tess le dio las gracias y se dirigió hacia donde le había indicado. La puerta con el letrero desgastado, Diagnóstico, estaba entreabierta y se oía música a bajo volumen. Tess llamó y al oír un «Adelante», apagado, empujó la puerta. La habitación parecía a la vez un taller y un club informático. A lo largo de las paredes había estanterías con herramientas y equipos electrónicos, y en el centro había una gran mesa con varios monitores. Sentado a la mesa, inclinado sobre un bloque electrónico desmontado, estaba Scott Baylor. Había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, hacía varios años. En lugar del joven desgarbrado, tenía ante sí a un hombre seguro de sí mismo, con una barba bien cuidada y una mirada penetrante. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño descuidado y sus manos, que manejaban un destornillador, se movían con una precisión asombrosa. Tess Breyer dejó la herramienta y se levantó para saludarla. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Scott. Tess sonrió con torpeza, sin saber si abrazarlo o limitarse a darle la mano. Scott resolvió el dilema por sí mismo, abrazándola rápidamente y retrocediendo de inmediato. Siéntate, dijo, señalando una silla libre. ¿Tu chica guapa está ahí fuera? La he visto por la cámara de vigilancia. Buena elección. Gracias, dijo Tess, sentándose y echando un vistazo a la habitación. Tienes esto aquí. Interesante. Este es mi pequeño centro de investigación, dijo Scott con orgullo, señalando la habitación con un gesto de la mano. Oficialmente me dedico al diagnóstico y la reparación de aparatos electrónicos, pero, como habrás oído, también tengo otros proyectos. Sí, lo he oído, asintió Tess. De hecho, por eso estoy aquí. ¿Cuál es el problema? Scott se recostó en la silla y la miró atentamente. Tu mensaje sonaba bastante misterioso. Tess respiró hondo y le contó toda la situación. Cuánto tiempo había estado ahorrando para el coche, cómo Landon y su madre habían decidido apropiarse de él y su deseo de darles una lección. A medida que ella hablaba, el rostro de Scott se ensombrecía cada vez más. «Qué cabrón, perdona la expresión», dijo cuando ella terminó. Siempre supe que ese Frost era un niño de mamá, pero no hasta tal punto. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Tess directamente. Necesito algo que inutilice el coche para Rowena, pero sin dañarlo. Scott se frotó la barbilla pensativo. Atlanta Prism, dices. Es un modelo interesante. Acabo de trabajar con un ordenador de a bordo como ese. Están repletos de electrónica. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Tess. Para nosotros, perfecto, sonrió Scott. Cuanto más complejo es el sistema, más posibilidades hay de modificaciones creativas. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación, hablando más consigo mismo que con Tess. El sistema de seguridad básico del Atlanta ya incluye el reconocimiento del usuario principal para algunas funciones. Podemos ampliar esta funcionalidad vinculando todos los sistemas críticos a tus datos biométricos. ¿Qué puedes hacer exactamente?, preguntó Tess con interés. Oh, muchas cosas, respondió Scott volviéndose hacia ella con los ojos brillantes. Para empezar, podemos configurar el sistema de reconocimiento de voz para que solo responda a tu patrón de voz.
Luego añadiremos el reconocimiento de huellas dactilares para arrancar el motor. El botón de arranque seguirá siendo el mismo, pero en su interior habrá un escáner. También podemos instalar un sensor de peso en el asiento del conductor con un rango de tolerancia determinado. Suena complicado, comentó Tess. Y caro. Complicado, sí. Caro, no tanto, dijo Scott con un gesto de la mano. Ya tengo la mayoría de los componentes. Te lo haré por el coste. Digamos que $1000 por todo el trabajo. Tess se estremeció involuntariamente. Era una suma considerable, sobre todo después de comprar el coche, pero... De acuerdo, dijo con determinación. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo, dijo Scott, cogiendo la tableta de la mesa. Vamos a ver tu belleza más de cerca. Salieron al patio del taller donde estaba el Atlanta. Scott rodeó el coche, acariciando con aire evaluador sus elegantes formas. «Es precioso», murmuró. «Es una pena entregar una maravilla así a una vieja malvada». «Por eso estoy aquí», le recordó Tess. Scott abrió el capó y silbó. «Excelente montaje. Motor eléctrico de última generación, batería de carga rápida. Pero a nosotros nos interesa más la electrónica». Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su mono y lo conectó al puerto de diagnóstico situado debajo de la columna de dirección. La pantalla de la tableta se llenó instantáneamente de líneas de código. «Como pensaba», murmuró Scott mientras revisaba la información. La última versión del sistema operativo, Voyager, arquitectura abierta para la configuración del usuario. Es incluso más sencillo de lo que pensaba. ¿Quieres decir que podrás hacer que el coche solo responda a mí?, preguntó Tess. Por supuesto, asintió Scott con seguridad. Mira, el sistema básico ya tiene una función para memorizar el perfil de voz del usuario, pero solo se utiliza para reconocer comandos, no para identificar. Solo tendremos que hacer unos pequeños cambios en el código para convertirla en un sistema de seguridad completo. Tess observó cómo sus dedos se movían rápidamente por la pantalla de la tableta, modificando algunos parámetros del programa. Además, continuó Scott, instalaremos un módulo adicional de identificación biométrica. Analizará no solo la voz, sino también el peso del conductor, el ritmo cardíaco e incluso las características de la posición al volante. El coche sentirá literalmente que no eres tú quien está al volante. ¿Y entonces qué pasará?, preguntó Tess. Lo que tú quieras, respondió Scott encogiéndose de hombros. Podemos configurar diferentes escenarios. Por ejemplo, el coche puede negarse a arrancar, o arrancar, pero calarse al cabo de 1 minuto, o empezar a pitar y a parpadear con los faros, o bloquear las puertas, reteniendo al conductor no deseado en el interior hasta que des la orden de desbloquearlas. Una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Tess. La última opción suena interesante. Eso pensaba, sonrió Scott. Le daremos una pequeña sorpresa a tu suegra. ¿Pero es seguro?, dudó Tess. No quiero que le pase nada. Es totalmente seguro, la tranquilizó Scott. El sistema de ventilación seguirá funcionando y la alarma del teléfono no se bloqueará. Simplemente no podrá salir del coche hasta que tú lo permitas. Es una situación totalmente controlada. Tess se lo pensó. El plan era arriesgado, pero le gustaba la idea de enfrentarse al dictado diario de Landon y su madre. Finalmente, asintió con determinación. «Hagámoslo». «Genial». Scott se frotó las manos. «Entonces, manos a la obra. Necesitaremos tiempo para registrar tus datos biométricos y configurar el sistema». «¿Y Landon no podrá desactivar estas modificaciones?», preguntó Tess. «No es un genio de la tecnología, pero aún así, sin el equipo especial y sin conocer las contraseñas, no», respondió Scott con seguridad. «Instalaré un nivel adicional de protección. Si alguien intenta intervenir en el sistema sin autorización, este se bloqueará por completo.
Solo un centro de servicio autorizado de Atlanta podrá restaurarlo, lo que llevará días, si no semanas. Eres muy bueno en esto, comentó Tess con una sonrisa. Son años de práctica, dijo Scott guiñando un ojo. ¿Recuerdas cuando en el instituto hackeamos el boletín electrónico para cambiar tu nota de física? Dios mío, lo había olvidado por completo, rió Tess. Casi nos expulsan por eso. Pero no os expulsaron, sonrió Scott, porque nadie pudo demostrar que fuimos nosotros. Se miraron con complicidad, y Tess sintió cómo la invadía la nostalgia. Scott y ella eran los mejores amigos del instituto, dos personas muy diferentes que habían encontrado un punto en común. Él era un genio autodidacta de la informática procedente de una familia desestructurada. Ella, una ambiciosa estudiante de sobresaliente que soñaba con ser médica. Su amistad resistió muchas pruebas hasta que Landon entró en su vida y empezó a alejarla poco a poco de sus viejos amigos. ¿Por qué dejamos de hablarnos, Scott?, preguntó Tess en voz baja. Porque tu maridito decidió que yo era mala influencia para ti, resopló Scott. Y, para ser sincero, yo también me alejé. No quería causarte problemas. Siento que haya sido así, dijo Tess con sinceridad. Oye, no pasa nada, dijo Scott dándole un ligero empujón en el hombro. Ahora estamos aquí, tramando una pequeña venganza juntos, como en los viejos tiempos. Tess sonrió. Sí, como en los viejos tiempos, cuando no tenía miedo de tener su propia opinión y tomar decisiones por sí misma. Scott la acompañó de vuelta a su viaje y comenzó a configurar el equipo para registrar los datos biométricos. Le explicó que el proceso llevaría varias horas. Primero había que grabar varias muestras de su voz, luego tomar medidas para ajustar el sensor de peso, y después se necesitaría más tiempo para programar e instalar el equipo adicional. No te preocupes, no cambiará nada en tu aspecto, la tranquilizó. Todas las modificaciones serán ocultas. Landon no debe sospechar nada hasta el sábado, asintió Tess. Mientras Scott trabajaba, Tess llamó a Amber para avisarle de que se retrasaría. Su amiga se ofreció inmediatamente a cubrirla ante Landon. Le diré que tenemos una reunión inesperada en la clínica, dijo Amber, o que hemos decidido celebrar tu nueva compra mientras aún podemos. Gracias, respondió Tess con gratitud. Eres una amiga de verdad. ¿Para qué sirven los amigos si no es para ayudar a hacerle travesuras a las suegras malvadas? Rió Amber. Manténme informada. Quiero saber todos los detalles. Las siguientes 3 horas transcurrieron de trabajo intenso. Scott demostró ser un auténtico profesional, metódico, atento a los detalles y, al mismo tiempo, increíblemente rápido. Conectó el Atlanta a su equipo y comenzó a modificar el software. Mira, explicó mostrando a Tess las líneas de código en la pantalla. Aquí estoy añadiendo un nuevo módulo de seguridad. Comprobará los datos biométricos del conductor antes de iniciar los sistemas principales. ¿Y esto qué es? Tess señaló otro fragmento del código. Es un protocolo de bloqueo, respondió Scott. Si el sistema no te reconoce como conductora, activará esta secuencia de comandos. Las puertas se bloquearán, el motor se apagará y el coche entrará en modo de espera hasta que des la orden. Tess escuchó atentamente sus explicaciones, sorprendida por la complejidad y al mismo tiempo la elegancia de la solución. Scott era realmente un genio en lo suyo. ¿Cuánto tiempo podrá pasar Rowena en el coche bloqueado?, preguntó ella. No quiero que parezca un secuestro ni nada por el estilo. Eso depende totalmente de ti, respondió Scott. Mira, voy a configurar una aplicación especial en tu teléfono. A través de ella podrás supervisar el estado del coche y enviar órdenes, desbloquear las puertas, activar el climatizador e incluso poner música si quieres crear un ambiente especial. Le mostró la interfaz de la aplicación en su teléfono. Era sencilla e intuitiva. ¿Y si se me agota la batería del teléfono o lo pierdo?, se preocupó Tess.
¿Rowena se quedará encerrada para siempre? No, claro que no, la tranquilizó Scott. Configuraré un protocolo de emergencia. Si no recibes ninguna orden en una hora, el sistema desbloqueará automáticamente las puertas, pero el motor permanecerá bloqueado. Es decir, Rowena podrá salir, pero no podrá marcharse. Suena razonable, asintió Tess. A las 7 de la tarde, el trabajo principal estaba terminado. Scott instaló sensores adicionales en el coche, camuflándolos como equipamiento estándar, reprogramó el ordenador de a bordo y configuró la aplicación en el teléfono de Tess. «Listo», anunció cerrando el capó. «Ahora probémoslo». Tess se sentó al volante y, siguiendo las instrucciones de Scott, pronunció varias frases para calibrar el sistema de reconocimiento de voz. A continuación, pulsó el botón de arranque y el motor rugió suavemente. «Perfecto», asintió Scott. «El sistema te ha identificado como usuaria autorizada. Ahora me toca a mí». Tess salió del coche y Scott se sentó al volante. Pulsó el botón de arranque, pero en lugar del habitual rugido del motor, se oyó una melodiosa señal y la voz femenina del ordenador de a bordo anunció: «Conductor no reconocido. Se requiere la autorización del usuario principal». «Funciona», dijo Scott con satisfacción. «Ahora comprobemos el protocolo de bloqueo». Intentó abrir la puerta, pero seguía cerrada. Scott intentó bajar la ventanilla, pero fue en vano. «Ahora te toca a ti», le dijo a Tess. «Desbloquéame con la aplicación». Tess abrió una nueva aplicación en su teléfono y pulsó el botón «Desbloquear puertas». Las cerraduras se abrieron de inmediato y Scott pudo salir del coche. «Todo funciona a la perfección», dijo con orgullo. «Tu suegra vivirá una experiencia inolvidable». «Gracias, Scott», dijo Tess, abrazándolo con sinceridad. «No sabes lo mucho que significa esto para mí». «Oye, ¿para qué están los viejos amigos?», le dio una palmada en la espalda. «Pero no te olvides de mantenerme informado. Quiero saber cómo acaba todo». «Por supuesto», prometió Tess. Le pagó por el trabajo y, al sentarse al volante de su Atlanta modificada, sintió una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no se limitaba a obedecer las decisiones de otras personas, sino que hacía algo por sí misma, por voluntad propia. De camino a casa, Tess llamó a Amber y le contó el resultado de su visita a Scott. «Es genial», exclamó su amiga. «Me imagino la cara de Rowena cuando se dé cuenta de que está encerrada en el coche». «Espero que no sea demasiado cruel», dudó Tess. «¿Cruel?», resopló Amber. «Después de todos estos años de manipulación, créeme, se merece mucho más, pero esta lección la recordará bien». «¿Ha llamado Landon?», preguntó Tess, cambiando de tema. «Sí, le dije que teníamos una reunión urgente sobre el nuevo protocolo para pacientes con ictus. Parece que se lo ha creído». «Gracias», suspiró Tess. «No sé qué haría sin ti». «Lo mismo que con mi ayuda», rió Amber. «Solo que con muchos más problemas. Nos vemos mañana». Cuando Tess llegó a casa, eran casi las 8 de la tarde. Las luces estaban encendidas. Landon debía de haber vuelto del trabajo. Respiró hondo, preparándose para una noche de fingimiento. Quedaban 2 días para el sábado y, durante ese tiempo, no podía dar a Landon ni el más mínimo motivo para sospechar. Tess salió del coche y echó una última mirada a la silueta plateada del Atlanta. Ahora no era solo un coche bonito, era el instrumento de su pequeña rebelión. Su forma de decir por fin «Deo» al control que Rowena y Landon habían ejercido sobre ella durante años. «Hasta el sábado», susurró en voz baja, acariciando el capó, y se dirigió a la casa, preparándose para interpretar el papel de esposa sumisa que había aceptado la pérdida de su sueño. El viernes fue inusualmente cálido para San Mateo. Tess se despertó antes de que sonara el despertador y se quedó un rato tumbada, mirando al techo. A su lado, Landon roncaba tranquilamente, sin sospechar nada de sus planes secretos.
Durante los últimos 2 días, ella había interpretado con esmero el papel de esposa resignada a su suerte y parecía que lo estaba haciendo bastante bien. Solo me queda aguantar un día más, pensó Tess mientras se levantaba con cuidado de la cama. Caminó en silencio hasta la cocina y encendió la cafetera. Su mirada se posó en el Atlanta plateado que estaba en la entrada. El coche tenía el mismo aspecto que el día que lo compraron, pero por dentro era completamente diferente. Estaba lleno de dispositivos electrónicos secretos, listos para proteger a su verdadera dueña. «Buenos días». La voz de Landon la hizo sobresaltarse. «Hola». Tess intentó sonreír lo más natural posible. «¿Café?» «Con mucho gusto». Él se sentó a la mesa y abrió el periódico matutino. «Mamá llamó anoche, cuando estabas en la reunión. Está muy nerviosa por lo de mañana». «No lo dudo», murmuró Tess mientras servía el café en 2 tazas. «¿A qué hora llegará?» «Sobre las 10», respondió Landon sin levantar la vista del periódico. «He encontrado todos los documentos para el cambio de titularidad. El trámite debería ser rápido». Tess dejó la taza delante de él y se sentó frente a él. «Me gustaría enseñarle yo misma el coche», dijo tras una breve pausa. «Al fin y al cabo, lo elegí yo. Tiene algunas particularidades que es mejor explicar en persona». Landon la miró por primera vez en toda la mañana con sorpresa. «¿Quieres explicarle a mamá cómo se conduce el coche?» «¿Por qué no?» Tess dio un sorbo al café. «El Atlanta es un modelo complicado con muchos sistemas electrónicos. He tardado 2 días en entender todas las funciones. Será más fácil si te lo enseño yo misma». «De acuerdo», asintió Landon, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. «Solo intenta ser, bueno, ya sabes». «¿Amable?», sugirió Tess con una leve sonrisa. «No te preocupes, seré todo amabilidad». Landon pareció aliviado. Terminó su café y se levantó. «Tengo que irme a trabajar. ¿Podríamos salir a cenar algo esta noche? Para celebrar, ya sabes». «¿Celebrar que tu madre y tú me habéis vuelto a dejar fuera?», quiso preguntar Tess, pero se contuvo. «Por supuesto», asintió. «Hoy saldré temprano». Después de que Landon se marchara, Tess sacó el teléfono y abrió la aplicación que Scott le había instalado. Indicaba que todos los sistemas del coche funcionaban correctamente y que el protocolo de seguridad estaba activo. Volvió a leer las instrucciones de uso. Cómo activar el modo de bloqueo, cómo controlar la climatización y otras funciones a distancia. Todo estaba listo para el día siguiente. En la clínica, Tess trabajaba en piloto automático. Sus pensamientos volvían constantemente a la próxima visita de Rowena y a cómo reaccionaría ante la Bad Bitch. Varias veces al día, Amber se le acercaba con una sonrisa comprensiva y le preguntaba en voz baja si todo estaba listo para la operación. Tess solo asintió con la cabeza, tratando de no llamar la atención de sus compañeros. Durante la pausa para comer, Tess decidió tomar un aperitivo en una pequeña cafetería cerca de la clínica. Estaba terminando su sándwich cuando su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Scott. «¿Cómo estás antes del día D? Todo funciona perfectamente. He comprobado la telemetría. El sistema solo te reconoce a ti y bloquea el acceso a todos los demás. Manténme informado. Esperaré noticias». Tess sonrió mientras escribía la respuesta. «Estoy nerviosa, pero preparada. Gracias de nuevo por tu ayuda. Te contaré cómo ha ido todo». Al regresar a la clínica, vio en el aparcamiento el familiar Volvo de Rowena. El corazón de Tess dio un vuelco. ¿Qué hacía allí su suegra? La respuesta llegó casi de inmediato. Al entrar en la sala, Tess vio a Rowena conversando animadamente con una de las enfermeras jefe. Al ver a Tess, su suegra la saludó con la mano y se dirigió hacia ella. «Tess, querida, qué casualidad», exclamó Rowena con falsa cordialidad. «Solo he venido a visitar a Marta. Enseñamos juntas en la escuela hace muchos años, y pensé que podía aprovechar para saludarte». «¡Qué sorpresa!»,
dijo Tess, esforzándose porque su voz sonara cordial. ¿Cómo estás, Rowena? Oh, muy bien, estupendamente, respondió Rowena mirando a su alrededor y bajando la voz. Estoy muy nerviosa por lo de mañana. Landon dice que tú misma quieres enseñarme todas las funciones del coche. Es muy amable por tu parte. Tess sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las palabras de su suegra ocultaban algo, como siempre. Sí, el Atlanta es un modelo complicado, respondió con neutralidad. Tiene muchos detalles que es mejor explicar en persona. Seguro que aprendo rápido, sonrió con aire de suficiencia Rowena. En mi juventud era una conductora excelente. Incluso participé en carreras amateur, ¿sabes? Tess no lo sabía y, por alguna razón, estaba segura de que era otra invención de Rowena. Su suegra tenía la costumbre de inventarse un pasado impresionante según la situación. Sin embargo, los coches modernos son muy diferentes a los de antes, señaló Tess, especialmente en lo que respecta a la electrónica. Ah, la electrónica, dijo Rowena con un gesto despectivo. Todos esos artilugios modernos solo distraen al conductor. En mi época, los conductores confiaban en sus habilidades, no en los ordenadores. Me pregunto qué dirás cuando la electrónica del coche deje de reconocerte, pensó Tess, pero en voz alta dijo: los tiempos cambian. En cualquier caso, mañana te lo enseñaré todo. Estaré esperando, dijo Rowena mirando el reloj. Ay, tengo que irme. Tengo una reunión con mi club de lectura. Vamos a debatir Orgullo y Prejuicio. Es un libro muy profundo sobre la importancia de respetar los valores familiares. Tess apenas pudo contener la risa. Si alguien se parecía a la autoritaria Lady Catherine de Bourgh de la novela de Austen, esa era Robin. Hasta mañana, querida, dijo Rowena, dando un beso rápido en la mejilla de Tess y apresurándose hacia la salida. Tess exhaló aliviada cuando su suegra por fin se marchó. El encuentro inesperado solo había reforzado su determinación de llevar a cabo su plan. El resto de la jornada transcurrió en una espera nerviosa. A las 5, Tess recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento, donde ya la esperaba Amber. «He visto a tu suegra hoy», dijo su amiga mientras se dirigían a los coches. Está claro que estaba husmeando. Te ha preguntado cuánto tiempo llevas interesada en los coches caros. ¿Qué le respondiste? Se tensó Tess. Que siempre has sido una persona racional y que, si compraste un coche así, es porque realmente lo necesitabas. Sonrió Amber. Creo que quería oír que fue una compra impulsiva para poder utilizarlo como argumento a favor de que le transfirieras el coche. Muy propio de ella, asintió Tess. Gracias por cubrirme. No hay de qué. Amber le guiñó un ojo. ¿Estás lista para mañana? Creo que sí. Tess sonrió nerviosamente, aunque tengo un poco de miedo. ¿Y si algo sale mal? ¿Qué podría salir mal? En el peor de los casos, el sistema no funcionará y tu suegra se irá en tu coche, pero incluso entonces estarás en la misma situación que ahora. No perderás nada. Tess asintió. Su amiga tenía razón, no tenía nada que perder. El coche ya prácticamente se lo habían quitado, así que ¿por qué no intentar al menos defender su independencia? Por la noche, Landon, tal y como había prometido, la llevó a un restaurante. Eligió un acogedor local italiano donde habían celebrado su primer aniversario. Tess no pudo evitar notar la ironía del momento. Entonces celebraban el comienzo de una vida juntos llena de esperanzas y sueños. Y ahora Landon, sin darse cuenta, celebraba otra victoria de su madre sobre su matrimonio. «Por mamá», proclamó Landon levantando su copa de vino. «Mañana estará muy feliz». Tess sonrió y levantó su copa, pensando en la expresión de Rowena cuando se diera cuenta de que estaba encerrada en el coche. «¿Sabes?», continuó Landon bebiendo un sorbo de vino, «estoy orgulloso de ti. No todas las mujeres habrían aceptado regalarle a su suegra un regalo tan caro». «Sí, no todas», asintió Tess.
Por cierto, pensaba volver a comprobar todas las funciones del coche esta noche para poder explicárselo todo con seguridad a tu madre mañana. Claro, asintió Landon. Puedo ayudarte si quieres. No hace falta, dijo Tess, tratando de que su voz sonara despreocupada. Mejor lo averiguo yo sola. Quiero que mañana todo salga perfecto. Landon sonrió. Siempre has sido perfeccionista. Es una de las cosas que me gustan de ti. Tess miró a su marido con una ligera tristeza. En otro tiempo se habían amado de verdad, se comprendían y se apoyaban. ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? ¿Cuándo dejó Landon de verla como una compañera igual y empezó a tratarla como a otra persona a la que había que dirigir y cuyas decisiones había que controlar? Quizás todo empezó después de su primera discusión seria con Rowena, aproximadamente un año después de la boda. Entonces estaban planeando unas vacaciones en Italia, el primer gran viaje para el que habían estado ahorrando durante mucho tiempo. Todo estaba reservado y pagado cuando Rowena se rompió una pierna al bajar las escaleras. Los médicos dijeron que la fractura no era grave y que se curaría rápidamente, pero Rowena insistió en que necesitaba cuidados constantes. Y Landon, por supuesto, canceló el viaje para cuidar de su madre. Fue entonces cuando Tess sospechó por primera vez que la lesión no era real, ya que Robin se recuperó demasiado rápido, justo cuando terminaban sus vacaciones. Y luego, esas días comenzaron a ocurrir con regularidad. Cada vez que Tess y Landon planeaban algo importante, Robin tenía problemas repentinos que requerían la intervención inmediata de su hijo. Sus planes de tener hijos también se posponían constantemente por culpa de Rowena. O se mudaba y necesitaba ayuda, o decidía de repente hacer reformas, o enfermaba de alguna misteriosa dolencia que los médicos, por alguna razón, no podían diagnosticar. Y cada vez, Landon decía, esperemos un poco más, ahora no es el mejor momento. Y luego, cuando por fin empezaron a intentar tener un hijo, no funcionaba. Los médicos no encontraban causas físicas, pero insinuaban factores psicológicos: estrés, tensión constante, bloqueos subconscientes. Tess no podía evitar relacionarlo con la constante intromisión de Rowena en sus vidas. ¿En qué piensas? La voz de Landon la devolvió a la realidad. En nosotros, respondió Tess con sinceridad. En cómo han cambiado las cosas en estos años. Sí, hemos madurado, asintió Landon sin entender a qué se refería ella. Nos hemos vuelto más responsables. Te has vuelto más responsable con tu madre, no con nuestro matrimonio, quería decir Tess, pero se calló. La conversación no habría llevado a nada. Landon había elegido bando hacía tiempo y no era el suyo. Después de cenar, volvieron a casa. Landon se fue directamente a ver las noticias de la noche y Tess, tal y como había prometido, salió al camino de entrada para Kia, el coche. En realidad, solo quería asegurarse de que todo funcionaba correctamente y practicar con la aplicación que controlaba el coche. Se sentó al volante y el Atlanta parpadeó amablemente con los indicadores al reconocer a su dueña. «Buenas noches, Tess», dijo la voz femenina del ordenador de a bordo. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» «Solo estoy comprobando que todo funciona bien, Voyager», respondió Tess. «¿Todo en orden?» «Todos los sistemas funcionan correctamente», informó el ordenador. «El nivel de la batería es del 86%. El sistema de climatización está listo para funcionar. El sistema de navegación está actualizado». Tess sonrió. Scott había integrado sus modificaciones con tanta habilidad que el sistema de diagnóstico estándar no las detectaba. Salió del coche y se alejó unos pasos. Luego abrió una aplicación en su teléfono. En la pantalla apareció un esquema del Atlantis con diferentes parámetros y botones de control. Tess seleccionó la pestaña Seguridad y vio que el protocolo de identificación estaba activo. Allí también se indicaba que los sensores la reconocían como única usuaria autorizada.
comprobó la configuración del protocolo de bloqueo y se aseguró de que, en caso de acceso no autorizado, las puertas se bloquearían y el motor se apagaría. Satisfecha con la comprobación, Tess volvió a la casa. Landon ya había subido al dormitorio y se preparaba para irse a dormir. ¿Todo bien con el coche?, preguntó cuando Tess entró en la habitación. Todo perfecto, respondió ella. Mañana tu madre recibirá instrucciones detalladas sobre todas las funciones. Eres un tesoro, dijo Landon, acercándose para abrazarla. No todas las esposas serían tan comprensivas. No todos los maridos serían tan ciegos a los sentimientos de su esposa, pensó Tess, pero se limitó a sonreír en respuesta. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño, dándole vueltas a su plan. Imaginaba a Rowena sentándose en el coche, con una expresión de triunfo en el rostro, que luego se tornaba en pánico al darse cuenta de que estaba encerrada. ¿Qué le diría ella, Tess? ¿Cómo le explicaría la situación? ¿A qué condiciones estaría dispuesta a aceptar Rowena para salir del coche? El teléfono que estaba en la mesita de noche vibró silenciosamente, avisando de que había un mensaje. Tess lo cogió con cuidado, tratando de no despertar a Landon. Era Scott. No puedo dormir, no dejo de pensar en mañana. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Tess sonrió en la oscuridad y respondió. Yo tampoco puedo dormir. Tengo miedo de echarme atrás en el último momento o de que algo salga mal. La respuesta llegó casi al instante. No te preocupes, todo saldrá como estaba planeado. Y recuerda, tienes todo el derecho a defender lo que es importante para ti. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido ni su madre, decidan por ti. Esas palabras de apoyo tranquilizaron un poco a Tess. Le dio las gracias a Scott y dejó el teléfono. Mañana sería un día importante, el día en que por fin diría "Biu" al control que Roanna había ejercido sobre ella durante tantos años. La mañana del sábado amaneció clara y soleada, como si la propia naturaleza aprobara el plan de Tess. Se despertó temprano, sintiendo una extraña energía y determinación. Landon también se levantó antes de lo habitual y estaba visiblemente emocionado. «Ha llamado mamá», dijo mientras desayunaban. «Ya está de camino. Llegará en 1 hora más o menos». «¿Tan pronto?» Tess arqueó una ceja. «Dijiste que sobre las 10». «Ya conoces a mamá», dijo Landon encogiéndose de hombros. «Siempre llega antes para no molestar». Tess se contuvo para no hacer ningún comentario. Rowena nunca se preocupaba por molestar. Al contrario, parecía elegir deliberadamente los momentos más inoportunos para sus visitas. Después del desayuno, Tess subió a su habitación para cambiarse. Eligió un atuendo sencillo pero elegante, unos vaqueros azul oscuro y una blusa blanca. Se maquilló muy poco, pero con cuidado. Mirando su reflejo en el espejo, intentó dar a su rostro una expresión de tranquila seguridad. «Lo harás bien», se dijo en voz baja. «Hoy todo cambiará». Al bajar, Tess revisó su teléfono. La aplicación que controlaba el coche estaba activa. Todos los sistemas funcionaban correctamente y el protocolo de seguridad estaba activado. Scott le había enviado un mensaje. «Buena suerte hoy, manténme informado». Tess salió al camino de entrada, donde el Atlanta esperaba a su nueva dueña. Pasó la mano por el capó liso, disfrutando del contacto con el metal frío. Ese coche era su sueño, su recompensa por todos los años de duro trabajo, y hoy demostraría que tenía derecho a ese sueño. A lo lejos se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Tess respiró hondo, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pero ya no sentía miedo, solo determinación. El viejo Volvo de Rowena entró lentamente en la calle y se detuvo frente a la casa. Había llegado el momento de la verdad. Rowena Frost salió de su viejo Volvo con una elegancia que delataba su pasado como profesora,
acostumbrada a mantener la compostura ante una clase de adolescentes rebeldes. Su impecable cabello canoso brillaba ligeramente bajo el sol de la mañana, y su sobrio traje color marfil parecía indicar que no iba a recoger el coche, sino a dar un discurso ante la Asamblea de Ciudadanos Honorarios de San Mateo. «Landon, querido, Tess», saludó con la mano con tanto entusiasmo como si no los hubiera visto en años, en lugar de unos días. Landon corrió hacia su madre y la abrazó. «¡Mamá! ¡Estás guapísima!». Tess se quedó junto al Atlanta, observando la escena con una extraña calma. Sentía un ligero temblor en los dedos, pero por fuera se mantenía imperturbable. El teléfono que llevaba en el bolsillo, conectado a los sistemas del coche, parecía más pesado de lo habitual. «Tess, querida», dijo Rowena, acercándose y mirándola con aire evaluador. «Hoy estás diferente. ¿Te has cambiado el peinado?» «No, todo igual», sonrió Tess. «Solo he dormido bien». «Es muy importante para la piel», dijo Rowena con tono didáctico. Siempre le decía a Landon que dormir bien es la clave de la salud y la belleza. Se volvió hacia el coche plateado y sus ojos brillaron. ¿Es ese? Atlanta Prism. Es precioso. Sí, es el último modelo, confirmó Tess, con todos los sistemas electrónicos y funciones autónomas. Maravilloso, simplemente maravilloso, dijo Rowena, pasando la mano por el capó como si acariciara a un gato de raza. Landon dice que quieres enseñarme todas las funciones tú misma. ¿Qué detalle por tu parte? Tess cruzó la mirada con su suegra y vio en sus ojos la familiar expresión de superioridad. Robin estaba convencida de que había vuelto a ganar, de que había conseguido lo que quería, esta vez el caro coche de su nuera. «¿Qué tal si tomamos primero el té?», sugirió Landon, mirando a su madre y luego a su esposa. «He hecho la tarta de arándanos que tanto te gusta, mamá». «Ay, siempre has sido tan atento», dijo Robin, pero sin apartar la mirada del coche. «Pero sabes, estoy muy preocupada por el coche. ¿Por qué no me enseña Tess primero cómo funciona y luego disfrutamos de tu maravillosa tarta?» «Claro», asintió Tess. «Empecemos ahora mismo». Landon parecía un poco desconcertado. «Tess, ¿estás segura? Podríamos primero...». «No pasa nada», lo tranquilizó Tess. «Estoy lista». Su tranquilidad desconcertaba claramente a Landon. Esperaba lágrimas, tal vez un silencio tenso o una decepción mal disimulada, pero no esa extraña seguridad. «Está bien», dijo con vacilación. «Entonces yo iré a preparar todo para el té». «Excelente idea, querido», asintió Rowena. «Tess y yo arreglaremos rápidamente el coche y nos reuniremos con vosotros». Landon volvió a mirarlas a ambas con recelo y se dirigió hacia la casa. Tess esperó a que desapareciera por la puerta y se volvió hacia su suegra. «Bueno, ¿estás lista para conocer todos los secretos de Atlanta?» «Por supuesto, querida», sonrió condescendientemente Rowena. «Aunque estoy segura de que aprenderé rápido. Siempre se me ha dado bien la tecnología». «Otra habilidad inventada», pensó Tess, pero en voz alta dijo: «Por supuesto. Empecemos por la posición del conductor. Es muy importante para que el sistema funcione correctamente». Abrió la puerta del conductor e invitó a Rowena a sentarse al volante con un gesto. Su suegra se acomodó con evidente placer en el mullido asiento de cuero, pasó las manos por el volante y examinó el salpicadero con aire experto. «¡Qué bonito!», dijo. «Todo es tan moderno». Tess dio la vuelta al coche y se sentó en el asiento del copiloto. «Lo primero que debes saber», comenzó, «es que el Atlanta es totalmente eléctrico. No tiene llave de contacto en el sentido habitual. En su lugar se utiliza un botón de arranque». Señaló el elegante botón de la consola central. «Pero antes de arrancar el motor, tengo que explicarte algunas cosas. Este modelo está equipado con un avanzado sistema de inteligencia artificial llamado Voyager.
Controla todas las funciones del coche y puede ejecutar órdenes de voz. ¿Como Siri en el teléfono?, preguntó Rowena, tratando claramente de demostrar que no estaba tan atrasada en cuanto a avances tecnológicos. Mucho más inteligente, sonrió Tess. Voyager no solo ejecuta órdenes, sino que también aprende, se adapta al conductor y memoriza sus preferencias. Suena impresionante, dijo Rowena enderezándose en el asiento, lista para aceptar el reto. Bueno, probemos a arrancarlo. Claro. Tess respiró hondo. Pulsa el botón de arranque. Robin pulsó con confianza el elegante botón. En lugar del suave zumbido del motor eléctrico que esperaban, se oyó una melodiosa señal y una voz femenina dijo por los altavoces: «Conductor no identificado. Se requiere la autorización del usuario principal». En la pantalla central apareció un mensaje con el mismo texto. Rowena frunció el ceño. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no arranca?» Tess trató de mantener una expresión neutral. «Parece que el sistema de seguridad no te reconoce como usuaria autorizada». «Pues autorízame», dijo Rowena con impaciencia. «Aún no es oficialmente tu coche, ¿verdad? Hoy solo vamos a cambiar los papeles». «Técnicamente, es mi coche», respondió Tess con calma. «Y no estoy segura de querer autorizarlo para otra persona». Rowena se quedó quieta y se volvió lentamente hacia Tess. Entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», Tess la miró a los ojos, «que quizá debería quedarme con el Atlanta. Está a mi nombre, lo compré con mi dinero y lo quiero mucho». Rowena se rió con incertidumbre. «Oh, querida, estás bromeando, ¿verdad? Ya lo hemos hablado todo. Landon te ha explicado por qué necesito un coche seguro más que tú». «No, Landon te ha explicado por qué quieres mi coche», replicó Tess. «Pero no me ha preguntado qué quiero yo». El rostro de Rowena comenzó a adquirir ese tono rojizo que Tess recordaba bien de las comidas familiares, cuando alguien se atrevía a discrepar de la opinión de la señora Frost. ¿Es alguna broma estúpida? Rowena intentó abrir la puerta, pero descubrió que no se movía. «¿Qué pasa? ¿Por qué no se abre la puerta?» «El sistema de seguridad bloquea automáticamente las puertas si hay un usuario no autorizado al volante», explicó Tess. «Es una de las funciones de protección contra el robo». «No soy una ladrona», protestó Rowena. «Soy tu suegra. Abre la puerta ahora mismo». Tess sacó tranquilamente el teléfono del bolsillo y abrió la aplicación. «Puedo desbloquear las puertas en cualquier momento, pero primero me gustaría hablar». «¿Qué hay que hablar?» Rowena comenzó a golpear nerviosamente el volante con los dedos. «Landon, Landon». Intentó bajar la ventanilla para llamar a su hijo, pero las ventanas permanecían herméticamente cerradas. «No te oirá», señaló Tess. «El habitáculo está completamente insonorizado». Otra ventaja de los coches modernos. Rowena parecía a punto de sufrir un infarto. «Lo has planeado a propósito. Esto es una trampa». «Yo lo llamaría una oportunidad para hablar sin interrupciones», dijo Tess encogiéndose de hombros. «Llevo años intentando hablar con Landon y contigo sobre cómo te entrometes en nuestro matrimonio, pero los dos siempre habéis encontrado la manera de callarme». «¿Entrometerme?», exclamó Rowena indignada. «Solo intento ayudar, dar consejos, compartir mi experiencia, dictar, controlar, manipular», continuó Tess por ella. «Desde el principio de nuestro matrimonio, has considerado tu deber decidir por nosotros, dónde vivir, cómo amueblar la casa, dónde ir de vacaciones. Solo quería lo mejor para vosotros». Rowena intentó parecer ofendida, pero en el espacio cerrado del coche resultaba más bien cómico. En ese momento se oyó un golpe en la ventanilla desde el lado de la casa. Ambas se giraron y vieron el rostro preocupado de Landon, que intentaba mirar dentro del coche. Decía algo, pero el aislamiento acústico les impedía entender sus palabras.
Tess pulsó un botón de su teléfono y la ventanilla del copiloto se bajó un poco, lo justo para que pudieran oír a Landon, pero no lo suficiente para que Rowena pudiera asomarse. «¿Qué pasa?», preguntó Landon con tono exigente. «¿Por qué estáis en el coche? Mamá, ¿estás bien?» «No, no estoy bien», exclamó Rowena. «Tu esposa me tiene como rehén. El coche no arranca y no me deja salir». Landon miró a Tess, confundido. «¿Qué tonterías son estas? Tess, abre la puerta». «Escúchame primero», respondió Tess con calma. «No le daré este coche a tu madre. He ahorrado durante 7 años para comprarlo. Es mi sueño, mi recompensa, y tengo todo el derecho a quedármelo». «Ya lo hemos hablado», dijo Landon, empezando a enfadarse. «Mamá necesita un coche seguro. Tú estuviste de acuerdo». «No, tú decidiste que yo estaba de acuerdo», replicó Tess. «Pero, en realidad, no veía sentido en discutir. Nunca me escuchas cuando se trata de los deseos de tu madre». «No es cierto», exclamó Landon indignado. «Siempre te escucho». «¿De verdad?» Tess arqueó una ceja. «Entonces, dame un solo ejemplo de cuando hayas elegido mi opinión en lugar de la de tu madre». Landon abrió la boca, pero no dijo nada. Era evidente que estaba tratando de recordar algún caso, pero sin éxito. «¿Lo ves?», dijo Tess en voz baja. «Ni siquiera puedes recordar, porque nunca ha pasado». «Esto es una rebelión», intervino Rowena. «Landon, no dejes que te manipule. Haz algo». «¿Qué puedo hacer?». Landon extendió los brazos. «Tess, por favor, sé razonable. Abre la puerta y hablemos como adultos». «Estamos hablando», respondió Tess. «Por primera vez en mucho tiempo, los dos me están escuchando de verdad». «Porque has tomado a mi madre como rehén», exclamó Landon. «No he tomado a nadie como rehén», replicó Tess. «Rowena puede salir del coche en cualquier momento, en cuanto reconozca que no tiene derecho a mi Atlanta». «Nunca», declaró Robin con firmeza. «Es ridículo. Landon, llama a la policía». Landon parecía completamente desconcertado. «¿A la policía? Mamá, no creo que sea una buena idea». «¿Por qué no?», preguntó Tess. «Que vengan. Estaré encantada de explicarles que mi suegra ha intentado obligarme a darle un coche del que tengo todos los papeles». Landon se pasó los dedos por el pelo, sin saber qué hacer. En sus ojos brilló algo parecido a una revelación. Respiró hondo y de repente dijo con firmeza: «Mamá, Tess tiene razón. El coche es de ella. No debería haber insistido en que te lo diera». Rowena parecía traicionada. «Landon, ¿qué estás diciendo?». «La verdad», respondió él, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «De repente me di cuenta de lo injustos que fuimos con Tess. Ella ahorró durante años para comprarse ese coche y no tenemos derecho a quitárselo». «Pero necesito un coche fiable», protestó Rowena. «Mi Volvo está a punto de desmoronarse». «Entonces encontraremos otra solución», dijo Landon con firmeza. «Puedo ayudarte a elegir un coche nuevo que sea seguro y fiable, pero que se ajuste a tu presupuesto». Tess observaba a su marido con sorpresa y admiración involuntaria. Por primera vez en mucho tiempo, veía en él a un hombre capaz de tomar sus propias decisiones, en lugar de seguir ciegamente las instrucciones de su madre. «¿Te pones de su parte en contra de tu propia madre?». La voz de Rowena temblaba de indignación. «No estoy tomando partido, mamá», respondió Landon con calma. «Solo reconozco que me equivoqué. Tess se merece quedarse con este coche». Rowena cruzó los brazos sobre el pecho y se dio la vuelta, mostrando su resentimiento con todo su ser. Tess miró a su marido con gratitud y abrió las cerraduras del coche. «Las puertas están desbloqueadas», dijo. «Rowena, puedes salir». Su suegra salió inmediatamente del coche, como si temiera que Tess cambiara de opinión. Se enderezó y dijo con dignidad: «Estoy muy decepcionada con los dos, especialmente contigo, Landon. No esperaba que te dejases manipular tan fácilmente».
La única que manipula aquí eres tú, mamá, respondió Landon en voz baja, y Tess vio cómo esa frase conmocionaba a Rowena. Y ahora me estoy dando cuenta de ello. Bueno, dijo Rowena levantando la cabeza con orgullo, si es así, creo que me voy a casa. No vale la pena quedarse donde no te quieren. Mamá, no dramatices, suspiró Landon. Solo estamos diciendo que Tess tiene derecho a su coche. Eso no significa que no te queramos. El amor se demuestra con hechos, Landon, dijo Rowena mientras se dirigía a su Volvo. Estaré en casa, por si acaso decides recordar tus obligaciones como madre. Con estas palabras, se subió al coche y se marchó sin mirar atrás. Tess y Landon la observaron en silencio. Se le pasará pronto, dijo Landon por fin. Siempre es así cuando no se sale con la suya. Lo sé, asintió Tess. Gracias por apoyarme. Debería haberlo hecho mucho antes, dijo Landon, volviéndose hacia ella con expresión culpable. Tenías razón. He dejado que mi madre se entrometa en nuestras decisiones con demasiada frecuencia. No está bien. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?, preguntó Tess, aún sin poder creer lo que estaba pasando. Landon se quedó pensativo. Cuando me preguntaste si podía recordar alguna ocasión en la que hubiera elegido tu opinión en lugar de la de mamá, y no pude, fue como una bofetada. De repente lo vi todo con otros ojos. Nuestro matrimonio, nuestra relación con mi madre, todo. Tess le tomó la mano con delicadeza. No quiero que elijas entre nosotras. Solo quiero que a veces me elijas a mí, que nos elijas a nosotras, a nuestro matrimonio. Lo entiendo, asintió Landon, y lo intentaré, de verdad. No será fácil. Mi madre no está acostumbrada a que le digan que no, pero tengo que aprender a poner límites. Lo conseguiremos, dijo Tess apretándole la mano. Juntos. Se quedaron de pie junto al Atlanta, mirándose en silencio, como si se estuvieran conociendo de nuevo. Algo cambió entre ellos en ese momento, como si se hubiera abierto una nueva página en su relación. ¿Me enseñas cómo funciona tu máquina inteligente?, preguntó Landon con una sonrisa. Prometo no quedármela. Tess se rió. Con mucho gusto, pero primero sacó el teléfono y escribió rápidamente un mensaje. ¿A quién le escribes?, preguntó Landon. A un viejo amigo, respondió Tess. Tengo que darle las gracias por su ayuda. En algún lugar del taller de Ocean Drive, el teléfono de Scott Velour vibró con un mensaje entrante. La operación ha sido un éxito. He salvado tanto el coche como a mi marido. Te contaré los detalles esta noche. Gracias por todo. Scott sonrió y respondió. De nada. Para eso están los viejos amigos, para ayudar en situaciones inusuales. Espero los detalles. Y luego añadió otro mensaje. PD. Los sistemas del coche siguen funcionando con normalidad. La protección biométrica está activa. Si tu marido cambia de opinión, avísame. Tengo un par de ideas interesantes. Tess se rió al leer su respuesta. Estaba segura de que Landon no cambiaría de opinión. El día de hoy había sido un punto de inflexión no solo para el coche, sino también para su matrimonio. Ahora podían esperar que su relación se convirtiera en lo que debería haber sido desde el principio, una asociación entre dos personas iguales que tomaban decisiones juntas. Y quién sabe, tal vez ahora, cuando la influencia de Rowena se debilitara, se haría realidad su antiguo sueño de tener un hijo. Todo parecía posible en aquel claro sábado, mientras estaban junto al reluciente Atlanta, símbolo no solo de la prosperidad material, sino también de la independencia recién adquirida.